En el siglo I a.C., la República Romana vivía uno de sus momentos más críticos. Lo que una vez fue un sistema equilibrado de poder basado en el Senado y las magistraturas, se había convertido en un campo de batalla político entre distintas facciones que buscaban imponer su dominio. La desigualdad económica y social era cada vez más pronunciada. Mientras los senadores y la aristocracia poseían grandes latifundios y monopolizaban el poder, la plebe urbana y los soldados desmovilizados se encontraban en una situación de precariedad. La corrupción en las instituciones era una práctica común, y los líderes políticos usaban la violencia y el soborno para obtener el control del gobierno. A esto se sumaba la expansión territorial de Roma, que trajo consigo enormes desafíos administrativos y militares. Con cada nueva conquista, el número de provincias aumentaba y era necesario establecer sistemas de control efectivos. Sin embargo, las guerras constantes exigían grandes recursos y la lealtad de los soldados recaía cada vez más en sus generales y menos en la República. Así surgieron figuras como Cayo Mario, Sila, Pompeyo y Julio César, líderes carismáticos que con sus ejércitos desafiaban el poder del Senado y la tradición republicana. La inestabilidad política no solo se manifestaba en las luchas internas, sino también en las constantes rebeliones en las provincias. Los gobernadores romanos, muchas veces más preocupados por enriquecerse que por administrar correctamente sus territorios, abusaban del poder, provocando revueltas en Hispania, Galia y Asia Menor. Mientras tanto, en Roma, los tribunos de la plebe intentaban aprobar reformas para aliviar la crisis social, pero se encontraban con la oposición de la aristocracia senatorial. La república se tambaleaba y parecía inevitable que un líder fuerte tomara el control absoluto. En este contexto, 3 de los hombres más influyentes de Roma decidieron formar una alianza secreta para repartirse el poder: Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Esta coalición, conocida como el primer triunvirato, nació en el año 60 a.C. y fue un pacto de conveniencia donde cada uno de ellos obtenía beneficios personales. César, un político ambicioso y con grandes habilidades oratorias, logró asegurarse el consulado y posteriormente el mando de la Galia. Pompeyo, un general que había acumulado prestigio con sus victorias en Oriente, consiguió la ratificación de sus decisiones y tierras para sus veteranos. Craso, el hombre más rico de Roma, veía en la alianza una oportunidad para obtener reconocimiento militar y preparar su campaña contra el Imperio Parto. El acuerdo entre los 3 líderes no fue bien visto por el Senado, que temía la creciente concentración de poder. Aún así, la alianza logró imponerse, y durante varios años, los triunviros gobernaron de facto Roma. César inició una de las campañas militares más exitosas de la historia al conquistar la Galia, lo que aumentó su prestigio y la lealtad de sus tropas. Pompeyo, mientras tanto, se mantuvo en Roma, consolidando su influencia en la política. Craso, por su parte, emprendió su ansiada expedición contra los partos, pero en el año 53 a.C., sufrió una catastrófica derrota en la batalla de Carras, donde fue capturado y ejecutado. Su muerte rompió el equilibrio de poder dentro del triunvirato, dejando a César y Pompeyo como los 2 hombres más poderosos de Roma, y marcando el inicio de una inevitable confrontación. Con la muerte de Craso y la desaparición del triunvirato, las tensiones entre César y Pompeyo se intensificaron rápidamente. Mientras César continuaba con su exitosa campaña en la Galia, el Senado, influenciado por Pompeyo y la facción conservadora, comenzó a tomar medidas para frenar su creciente poder. En el 50 a.C., el Senado exigió que César disolviera su ejército y regresara hacia Roma como ciudadano privado, lo que equivalía a un intento de despojarlo de su autoridad y, posiblemente, enjuiciarlo por abusos de poder. César entendió que si regresaba sin sus tropas, sería vulnerable ante sus enemigos políticos, por lo que decidió tomar una acción audaz y sin precedentes. El 10 de enero del 49 a.C., César cruzó el río Rubicón con su 13ª legión, desafiando la autoridad del Senado y declarando de facto la guerra civil. Según la tradición, en ese momento pronunció la famosa frase «Alea y acta est», la suerte está echada. Este acto representaba una traición contra la República, pero también era una muestra de su determinación y astucia política. En cuestión de semanas, César avanzó sin encontrar resistencia, ya que muchas ciudades le abrieron sus puertas sin luchar. Pompeyo y sus aliados senatoriales, sorprendidos por la rapidez del avance cesariano, decidieron abandonar Roma y huir hacia Grecia, donde Pompeyo planeaba reunir un gran ejército con el apoyo de las provincias orientales. Con Roma bajo su control,
César reorganizó el gobierno y aseguró el apoyo de la plebe y las legiones estacionadas en Italia. Sin embargo, aún tenía que enfrentar a las fuerzas leales a Pompeyo, que contaban con un número mayor de soldados y el respaldo del Senado. César emprendió una campaña relámpago para consolidar su dominio sobre Hispania, donde las legiones pompeyanas todavía representaban una amenaza. La batalla de Ilerda, en el verano del 49 a.C., resultó en una victoria estratégica para César, quien logró rendir a las fuerzas pompeyanas sin un derramamiento de sangre significativo. Con la retaguardia asegurada, César se preparó para cruzar el Adriático y enfrentarse a Pompeyo en Grecia. A comienzos del 48 a.C., César, con un ejército de aproximadamente 15.000 hombres, cruzó el mar Adriático en una arriesgada operación naval, ya que la flota pompeyana dominaba las aguas. A pesar de la desventaja logística, logró desembarcar en la actual Albania y estableció su posición. Sin embargo, Pompeyo tenía un ejército mucho mayor, con más de 45.000 soldados, además de contar con una sólida red de suministros y el respaldo de la flota. La primera gran confrontación entre ambos tuvo lugar en Dirraquio, donde Pompeyo estableció un campamento fortificado y bloqueó las rutas de abastecimiento de César. Durante semanas, ambos ejércitos libraron escaramuzas, pero la superioridad logística de Pompeyo le permitió resistir. En un intento desesperado por romper el cerco, César lanzó un ataque frontal que estuvo a punto de tener éxito. Sin embargo, la reacción de Pompeyo fue contundente, obligando a las tropas cesarianas a retirarse con grandes pérdidas. Fue una de las pocas derrotas significativas en la carrera militar de César. A pesar de su victoria en Dirraquio, Pompeyo no supo capitalizar la situación. En lugar de perseguir y destruir al ejército de César, decidió esperar y reorganizar sus fuerzas. Esto le dio tiempo a César para reagrupar a sus soldados y dirigirlos hacia Tesalia, donde buscaría un terreno más favorable para la batalla decisiva que determinaría el destino de la República Romana. Tras la retirada de Dirraquio, César dirigió a sus tropas hacia el interior de Grecia, estableciendo su campamento en Tesalia. Su ejército, aunque reducido en comparación con el de Pompeyo, estaba compuesto por veteranos experimentados que habían luchado a su lado durante años. Pompeyo, por su parte, confiaba en la superioridad numérica de sus tropas y en la ventaja estratégica que le otorgaba su caballería. El 9 de agosto del 48 a.C., ambos ejércitos se encontraron en las llanuras de Farsalia. Pompeyo, aconsejado por sus senadores y generales, decidió adoptar una postura defensiva, apostando por desgastar a las fuerzas cesarianas con la presión de su caballería y su superioridad numérica. César, en cambio, preparó una táctica audaz. Reforzó su flanco derecho con una cuarta línea de infantería oculta, anticipando la carga de la caballería pompeyana. Cuando la batalla comenzó, las tropas de Pompeyo avanzaron según lo planeado, con su caballería intentando flanquear a César. Sin embargo, la infantería oculta de César lanzó un contraataque sorpresa, golpeando con precisión a la caballería enemiga, desbaratando su formación y generando el caos en las filas pompeyanas. Aprovechando la confusión, las legiones cesarianas avanzaron en un ataque frontal, rompiendo las líneas enemigas y provocando la desbandada del ejército de Pompeyo. Pompeyo, al ver que su ejército colapsaba, huyó del campo de batalla y se dirigió a su campamento, donde comprendió que todo estaba perdido. En cuestión de horas, la batalla había terminado con una victoria total para César, quien había logrado imponerse a pesar de su inferioridad numérica. La batalla de Farsalia marcó el fin de la resistencia organizada de Pompeyo y de la facción senatorial. Se estima que entre 6.000 y 15.000 soldados pompeyanos murieron en el combate, mientras que las bajas en el bando cesariano fueron significativamente menores, rondando los 1.200 hombres. Tras la victoria, César capturó el campamento enemigo y ofreció clemencia a los soldados supervivientes, muchos de los cuales se unieron a sus filas. Pompeyo, por su parte, huyó con la esperanza de reorganizar su resistencia en Egipto, creyendo que el faraón Ptolomeo XIII le proporcionaría apoyo. Sin embargo, los consejeros del joven monarca, temiendo represalias de César, decidieron traicionar a Pompeyo. Cuando éste desembarcó en Egipto el 28 de septiembre del 48 a.C., fue asesinado por oficiales egipcios en la playa de Pelusio. Su cabeza fue entregada a César como un gesto de sumisión por parte del faraón, pero en lugar de alegrarse, César mostró disgusto y ordenó que se le diera un entierro digno. La muerte de Pompeyo significó el final de la guerra civil en su fase principal, pero aún quedaban focos de resistencia en África y en Hispania,
donde los últimos seguidores de Pompeyo continuarían la lucha. César, ahora sin rivales de peso, comenzaría a consolidar su poder absoluto sobre Roma. Tras la victoria en Farsalia y la muerte de Pompeyo en Egipto, César llegó a Alejandría en octubre del 48 a.C., donde se vio envuelto en el conflicto dinástico entre Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra VII. La corte egipcia era un hervidero de intrigas, y Cleopatra, buscando obtener el respaldo de César, logró reunirse en secreto con él. Se dice que para impresionar a César, se presentó envuelta en una alfombra, una historia que ha perdurado en la cultura popular como símbolo de su astucia política. César decidió apoyar a Cleopatra, reconociéndola como legítima soberana de Egipto, lo que desató la ira de Ptolomeo XIII y de sus partidarios. Esto llevó al estallido de la Guerra Alejandrina, un conflicto en el que César y sus tropas quedaron sitiados en el Palacio Real de Alejandría por las fuerzas del faraón. Durante varios meses, los cesarianos resistieron los ataques mientras esperaban refuerzos de Mitilene. Finalmente, en marzo del 47 a.C., las tropas de César lograron imponerse en la batalla del Nilo, en la que Ptolomeo XIII murió ahogado mientras intentaba huir. Cleopatra ascendió definitivamente al trono de Egipto junto a Bibum, a su hermano menor, Ptolomeo XIV, aunque el verdadero poder recaía en ella. Se convirtió en la aliada y amante de César, con quien tuvo un hijo, Cesarión. Tras asegurar la estabilidad en Egipto, César pasó varias semanas en el país, navegando por el Nilo con Cleopatra antes de partir hacia Asia Menor, donde le esperaba otro conflicto. Mientras César resolvía la situación en Egipto, el rey del Ponto, Farnaces II, hijo de Mitrídates VI, aprovechó el caos en Roma para invadir el Asia Menor. César marchó rápidamente contra él y, en una campaña relámpago, lo derrotó en la batalla de Cela en el 47 a.C. Su victoria fue tan rápida y decisiva que la resumió con la célebre frase: Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí, demostrando que su poder seguía intacto. Sin embargo, la guerra civil aún no había terminado. Quedaban focos de resistencia en África, donde los seguidores de Pompeyo, liderados por Metelo Escipión y el rey Juba I de Numidia, habían reunido un gran ejército. César desembarcó en África en diciembre del 47 a.C. y tras varias maniobras estratégicas, obtuvo una victoria definitiva en la batalla de Tapso, en el 46 a.C. Con esta derrota, la resistencia pompeyana quedó casi extinguida, y muchos de sus líderes se suicidaron o huyeron. El último desafío a la autoridad de César provino de Hispania, donde los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, intentaron reorganizar la resistencia. En el 45 a.C., César marchó a la península ibérica y enfrentó a los pompeyanos en la batalla de Munda, un enfrentamiento feroz y sangriento en el que, por primera vez, César estuvo a punto de perder la vida. Sin embargo, gracias a la disciplina de sus tropas y a su liderazgo, logró obtener una victoria aplastante. Con la derrota de los pompeyanos en Munda, la guerra civil llegó a su fin. César regresó a Roma como el gobernante absoluto de la República, sin ningún rival que pudiera desafiar su autoridad. A partir de este momento, comenzaría la etapa final de su vida, marcada por una serie de reformas políticas que cambiarían el destino de Roma y desembocarían en su trágico final. Tras su victoria definitiva en la guerra civil, Julio César regresó a Roma en el 45 a.C. convertido en el hombre más poderoso de la República. Con sus principales enemigos derrotados, su autoridad era incuestionable, y el Senado, debilitado y sin figuras capaces de hacerle frente, no tuvo más remedio que otorgarle títulos y poderes extraordinarios. César asumió el título de dictador perpetuo en el 44 a.C., una medida sin precedentes en la historia de Roma, pues hasta ese momento la dictadura era un cargo temporal, otorgado en tiempos de crisis. Con su nueva posición, César implementó una serie de reformas políticas, económicas y sociales destinadas a estabilizar la República y fortalecer su control. Entre sus medidas más importantes se encontraban la ampliación del número de senadores, permitiendo la entrada de nuevos miembros de las provincias, con lo cual reducía el poder de la aristocracia tradicional. También estableció reformas agrarias para redistribuir tierras entre los veteranos de sus legiones y la plebe, con el objetivo de aliviar la crisis económica y ganarse el favor del pueblo. En el ámbito administrativo reorganizó el calendario romano, adoptando el calendario juliano, que corregía los desajustes del antiguo sistema lunar y servía como base del calendario moderno.
También reformó la recaudación de impuestos en las provincias, reduciendo la corrupción y asegurando un flujo constante de ingresos para el Estado. Además, emprendió grandes proyectos de obras públicas, embelleciendo Roma con nuevos edificios, templos y foros, consolidando su imagen como líder benevolente y modernizador. A pesar de sus logros, la acumulación de poder por parte de César generó un profundo malestar entre los sectores más conservadores del Senado. Muchos senadores republicanos temían que su dictadura marcara el fin de la República y el inicio de una monarquía, algo que iba en contra de los valores tradicionales de Roma. Su adopción de títulos como padre de la patria y su decisión de aceptar honores divinos aumentaron las sospechas de que planeaba proclamarse rey, un concepto aborrecido por los romanos desde la caída de la monarquía en el 509 a.C. El descontento en el Senado llevó a la formación de una conspiración liderada por Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto, este último un antiguo aliado de César que, influenciado por los ideales republicanos, decidió unirse al complot. Junto con otros senadores, planearon su asesinato con la esperanza de restaurar la República. La fecha elegida fue el 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo. En la mañana de los idus de marzo, César acudió al Senado, donde fue rodeado por los conspiradores. Según las fuentes antiguas, recibió 23 puñaladas, aunque solo una de ellas fue mortal. Se dice que, al ver a Bruto entre los atacantes, pronunció la famosa frase, «¿Tú también, hijo mío?», aunque esta cita es discutida por los historiadores. Tras su muerte, los senadores esperaban que el pueblo los aclamara como salvadores de la República, pero la reacción fue muy diferente. Lejos de restaurar el orden republicano, el asesinato de César desató el caos en Roma. Marco Antonio, su más fiel general y aliado, tomó el control de la ciudad y pronunció un encendido discurso en el funeral de César, inflamando al pueblo contra los asesinos. Los conspiradores, en lugar de ser recibidos como héroes, se vieron obligados a huir, iniciando un nuevo conflicto que desembocaría en otra guerra civil y en la consolidación del Imperio Romano bajo el liderazgo de Octavio, el futuro emperador Augusto. En el año 42 a.C., el conflicto entre los cesarianos y los republicanos culminó en Macedonia, donde se libraron las batallas de Filipos. En el primer enfrentamiento, las fuerzas de Bruto lograron derrotar también a Octavio, pero al mismo tiempo, Marco Antonio venció a Casio, quien, al creer que todo estaba perdido, se suicidó. Pocos días después, en una segunda batalla, el ejército de Bruto fue completamente derrotado por Marco Antonio y Octavio. Bruto también terminó quitándose la vida, marcando así el fin de la facción republicana. Con la muerte de Bruto y Casio, el control de Roma quedó en manos del segundo triunvirato, pero la alianza entre Octavio y Marco Antonio no tardó en desmoronarse. Ambos líderes tenían ambiciones distintas y poco a poco comenzaron a chocar por el dominio del imperio. Lépido fue relegado y quedó fuera de la ecuación, dejando a Octavio y Marco Antonio en una rivalidad que definiría el futuro de Roma. Tras la victoria en Filipos y la desaparición de los conspiradores republicanos, Roma quedó dividida entre los dos hombres más poderosos de la época, Octavio y Marco Antonio. Mientras Octavio consolidaba su poder en Roma y el occidente del imperio, Marco Antonio se dirigió al este, donde estableció una estrecha relación con Cleopatra, la reina de Egipto. Esta alianza política y personal generó tensiones con Octavio, quien comenzó una campaña de propaganda en su contra, acusándolo de traicionar los valores romanos al priorizar sus intereses en Egipto. En el 36 a.C., Marco Antonio emprendió una ambiciosa campaña contra los partos, pero sufrió derrotas significativas que debilitaron su posición. Mientras tanto, Octavio se fortalecía en Roma, asegurando el apoyo del Senado y del pueblo mediante reformas y la promoción de su imagen como defensor de la República y la tradición romana. En el 32 a.C., el conflicto entre ambos se hizo inevitable cuando Octavio logró que el Senado declarara la guerra a Cleopatra, en lugar de a Marco Antonio, presentándolo como una lucha contra la influencia extranjera en Roma. El enfrentamiento final entre Octavio y Marco Antonio tuvo lugar en la batalla de Actium, el 2 de septiembre del 31 a.C. La flota de Octavio, comandada por Agripa, logró rodear y derrotar a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra. Viéndose acorralados, ambos lograron huir a Egipto, pero su situación era insostenible. En el 30 a.C., ante la inminente llegada de las tropas de Octavio, Marco Antonio se suicidó creyendo erróneamente que Cleopatra había muerto. Pocos días después, Cleopatra también se quitó la vida, poniendo fin a la dinastía tolemaica en Egipto.
Con la caída de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio se convirtió en el único gobernante de Roma. En el 27 a.C. formalizó su poder adoptando el título de Augusto, marcando el inicio del Imperio Romano y el fin definitivo de la República. Su gobierno estableció un periodo de estabilidad conocido como la Pax Romana, que perduró por más de 2 siglos y transformó la historia de Roma para siempre. La muerte de Julio César y la posterior guerra civil no solo marcaron el fin de la República Romana, sino que también sentaron las bases para la consolidación del imperio. A pesar de su trágico final, el legado de César perduró en múltiples aspectos de la historia de Roma y del mundo occidental. Uno de los cambios más importantes impulsados por César fue la transformación de la administración romana. Su reforma del calendario, estableciendo el calendario juliano, fue una innovación que perduró durante siglos y sirvió como base del calendario gregoriano actual. También implementó una reestructuración de las provincias, lo que permitió una administración más eficiente y redujo la corrupción de los gobernadores. A nivel político, César redefinió el concepto de liderazgo en Roma. Aunque su dictadura generó controversia, sentó las bases para un gobierno centralizado que eventualmente evolucionaría en la figura del emperador. Su acumulación de poderes fue imitada por Augusto, quien logró consolidar el modelo imperial sin la resistencia que enfrentó César. En el ámbito militar, las campañas de César en la Galia y la Guerra Civil demostraron su genio estratégico. Sus escritos en comentarios sobre la Guerra de las Galias no solo sirvieron como propaganda política, sino que también se convirtieron en un texto fundamental para el estudio de la táctica militar. Su capacidad para inspirar lealtad en sus tropas, su audacia en el campo de batalla y su habilidad para adaptarse a situaciones adversas lo convirtieron en uno de los comandantes más admirados de la historia. El impacto de César también se reflejó en la cultura y el pensamiento romano. La idea de un líder fuerte y centralizado influyó en generaciones futuras de gobernantes y fue adoptada en diversas monarquías europeas. Su figura ha sido representada en innumerables obras literarias, teatrales y cinematográficas, consolidándolo como un símbolo de poder y ambición. Finalmente, su asesinato y la posterior guerra civil demostraron que la República Romana ya no era capaz de sostenerse bajo su antiguo sistema de gobierno. La lucha por el poder que se desató tras su muerte llevó a la inevitable transformación de Roma en un imperio, marcando el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. La batalla de Farsalia y la figura de Julio César han sido representadas en la literatura, el arte y el cine a lo largo de los siglos. Su impacto en la historia de Roma se ha inspirado a innumerables escritores, artistas y cineastas que han recreado su vida y su legado desde diferentes perspectivas. En la literatura, la obra más destacada que narra los eventos de la Guerra Civil y la batalla de Farsalia es Farsalia de Lucano. Escrito en el siglo I después de Cristo, este poema épico ofrece una visión dramática y política del conflicto entre César y Pompeyo, presentando a César como una figura implacable y ambiciosa. A diferencia de otros relatos históricos que exaltan su grandeza, Lucano describe la Guerra Civil como una tragedia que marcó el fin de la República. Su estilo vívido y sus descripciones detalladas han convertido a Farsalia en una de las fuentes literarias más influyentes sobre este periodo. En el ámbito del arte, la imagen de Julio César ha sido representada en numerosos frescos, esculturas y pinturas a lo largo de la historia. En el Renacimiento, artistas como Pietro da Cortona y Giovanni Battista Tiepolo plasmaron escenas de la batalla de Farsalia en sus obras, capturando el dramatismo del enfrentamiento entre César y Pompeyo. También es común encontrar bustos y estatuas que muestran a César como un líder fuerte y visionario, reforzando su imagen como uno de los personajes más importantes de la historia de Roma. En el cine y la televisión, la vida de César ha sido llevada a la pantalla en numerosas ocasiones. Películas como Julius Caesar, 1953, protagonizada por Marlon Brando, y Cleopatra, 1963, con Rex Harrison interpretando a César, han retratado su ascenso y su trágico destino. Más recientemente, series como Rome de HBO han ofrecido una visión más realista y política de su figura, mostrando no solo su genio militar, sino también las intrigas y traiciones que marcaron su vida. Además, la batalla de Farsalia ha sido representada en videojuegos y juegos de estrategia, donde los jugadores pueden recrear los eventos históricos y experimentar las tácticas militares utilizadas por César y Pompeyo. Títulos como Total War, Rome 2 han permitido a los jugadores sumergirse en la estrategia y la política de la época, reforzando el interés por la historia romana en la cultura popular. El impacto de Julio César y la batalla de Farsalia en la cultura moderna demuestra la importancia de estos eventos en la historia de la humanidad. Su legado sigue siendo estudiado y debatido en la actualidad, y su figura continúa inspirando a generaciones de historiadores, artistas y escritores. Más allá de su impacto en la cultura y el arte, la figura de Julio César ha dejado una profunda huella en la política y el pensamiento occidental.
Su forma de gobernar y las reformas que implementó sirvieron de inspiración para muchas estructuras políticas posteriores, y su legado continúa influyendo el debate sobre el poder y la autoridad en la actualidad. Uno de los aspectos más influyentes de su gobierno fue la consolidación del poder en una sola figura, lo que sentó las bases para el futuro Imperio Romano. Aunque la República ya había mostrado signos de desgaste, la dictadura de César demostró que un gobierno centralizado podía ser más eficiente que el antiguo sistema republicano. Este modelo fue adoptado por numerosos líderes en la historia, desde los emperadores romanos hasta monarcas europeos y dictadores modernos. El concepto del líder fuerte y carismático, encarnado por César, también ha sido una constante en la historia política. Su capacidad para conectar con el pueblo, su habilidad para inspirar lealtad en sus tropas y su uso magistral de la propaganda política han sido estudiados y replicados por gobernantes de distintas épocas. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, se consideraba un heredero de la tradición cesariana y adoptó muchas de sus estrategias de liderazgo y administración. A nivel jurídico, las reformas de César en la administración provincial y en el derecho romano ayudaron a consolidar un sistema legal más estructurado, cuyos principios influyeron en el desarrollo del derecho romano, la base del sistema legal de muchas naciones modernas. La idea de que el Estado debe garantizar el bienestar de sus ciudadanos y administrar la justicia de manera eficiente fue fortalecida por las reformas cesarianas y adoptada en el derecho europeo durante siglos. Además, la frase Veni Vidi Vici no solo ha quedado grabada en la historia como un testimonio de su rapidez en la conquista, sino también como un símbolo de la determinación y el pragmatismo en la toma de decisiones políticas y militares. Su vida y sus acciones siguen siendo objeto de estudio en el ámbito académico y continúan siendo fuente de reflexión sobre la naturaleza del poder y el liderazgo. Finalmente, su asesinato y la posterior transición al imperio marcaron el inicio de una nueva era en la historia de Roma y del mundo. Su figura sigue siendo objeto de debate. Fue un tirano que destruyó la República, visionario que modernizó Roma y la encaminó hacia la grandeza imperial. Lo cierto es que, más de 2000 años después de su muerte, Julio César sigue siendo una de las figuras más influyentes de la historia humana.